Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. ¿Usted sabe cuántos policías fueron asesinados durante mi periodo por la insurgencia terrorista? 1 por semana, señores periodistas. Vean las estadísticas, 1 por semana. Asesinados brutalmente. Vamos a duplicar este escuadrón volante. 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10.000 nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Los escuadrones volantes, también conocidos como escuadrones de la muerte, fueron grupos de la élite de la policía de Ecuador creados en mayo de 1985 por el presidente conservador León Febres Cordero Rivadeneira. Los grupos pusieron en marcha una campaña sistemática con el apoyo del gobierno y de acuerdo a informes presentados por la Comisión de la Verdad creada en el año 2017 por la Fiscalía del Ecuador, durante los 3 años en que estuvieron en funcionamiento, los escuadrones volantes habrían perpetrado 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas y 214 privaciones ilegales de la libertad. Esta era la postura para quienes estaban en contra de León Febres Cordero y este escuadrón que él aseguraba acabaría con la delincuencia que estaba desgarrando el país. Ahora bien, si tenemos en cuenta un punto importante, sería el de que, evidentemente, más allá de lo que se pueda decir respecto a los derechos humanos que se le violentaron supuestamente a estos criminales, hay algo totalmente indiscutible, y es que León Febres Cordero pudo acabar con la delincuencia de manera drástica. Es aquí en donde se abre el debate. Los derechos humanos siempre han protegido los derechos principalmente de los delincuentes, pero irónicamente, los derechos de los ciudadanos de a pie parecieran importarle poco a estas organizaciones internacionales que supuestamente deben defender los derechos de la familia y la sociedad comprometida. Entre los asesinatos y desapariciones perpetradas por estos escuadrones, los más recordados serían el caso de los hermanos Restrepo, el de la maestra Consuelo Benavides o el del obrero Jaime Otavalo. León Febres Cordero siempre negó responsabilidad ante los hechos y aseveró no haber autorizado personalmente ninguno de estos supuestos crímenes. Sin embargo, Juan Vela, quien fue miembro del Partido Social Cristiano junto con Febres Cordero, confesó ante la Comisión de la Verdad que el expresidente habría dado la directiva de llevar a cabo distintos tipos de torturas. Los escuadrones volantes fueron creados el 23 de mayo de 1985 en un evento que tuvo lugar en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. Al evento asistieron el presidente León Febres Cordero, el gobernador provincial Jaime Nebot y el comandante regional de la policía Olger Santana. Durante el acto, Nebot realizó las siguientes declaraciones. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores, que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar. Pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte, inerme ante la acción de la delincuencia, de quien está detrás, de los verdaderos Frankenstein que están detrás de esa delincuencia. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir, porque con ese abatimiento van a vivir los niños, las niñas,
las mujeres y los hombres humildes de esta ciudad que tienen por lo menos frente a tanto avatar el derecho de que el gobierno y ustedes los protejan, al menos en su integridad y en la de sus seres queridos. Evidentemente, la violencia que estaba viviendo en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, era casi insostenible e inaguantable. Así que cuando Febrés Cordero decidió crear este escuadrón, llamado Escuadrón Volante, muchísimas personas en el país estaban totalmente de acuerdo. El problema es que después las denuncias de que este escuadrón no solo estaría a la caza de los criminales, sino que también cometería actos realmente injustos en contra de ciudadanos que no tenían nada que ver con la delincuencia. Por ejemplo, el caso de los hermanos Restrepo. Este caso ocurrió en el gobierno de Febrés Cordero en el año 1988 durante su presidencia, el cual ha sido calificado como crimen de Estado. El caso nace a merced de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, nacidos en la ciudad de Quito en el año de 1971 y 1974, quienes al momento de su desaparición contaban con 17 y 14 años de edad. Los desaparecidos nacieron en una familia acomodado, hijos de Pedro Restrepo y Luis Elena Arizmendi, de nacionalidad colombiana, radicados en Ecuador desde hace 20 años y residían en la ciudad de Quito, en el Valle de Cumbayá. Esto se le adjudica a León Febrés Cordero como quizás el crimen más terrible que ocurrió en su gobierno, y a día de hoy están desaparecidos y jamás se ha encontrado sus cuerpos. Según las investigaciones policiales, esta desaparición forzada fue a manos del Escuadrón Volante creada por Febrés Cordero, y evidentemente hizo que las comunidades internacionales de los derechos humanos saltaran de inmediato. Ahora bien, sobre este tema, el caso de los hermanos Restrepo, haré un video completo sobre lo que sucedió con su desaparición. Si quieres que lo haga, déjamelo en la caja de comentarios. Los escuadrones Volante fueron financiados con dinero del sector privado y se movilizaban en camionetas azules con amplio espacio en los baldes para poder transportar a los detenidos. Cada vehículo transportaba de 5 a 7 policías fuertemente armados, quienes tenían su rostro cubierto para evitar ser identificados. De acuerdo a Hugo España, un policía retirado que fue parte de uno de los escuadrones, alrededor del 95% de las personas que detenían eran inocentes, pero los escuadrones salían a las calles con la consigna de traer la mayor cantidad posible de detenidos para mostrar a los medios de prensa los supuestos resultados positivos de su gestión. Los detenidos eran llevados al cuartel modelo de Guayaquil, a instalaciones militares o viviendas clandestinas. Además de las detenciones, los escuadrones volantes eran utilizados por el gobierno para reprimir protestas ciudadanas, como ocurrió con la huelga organizada por el Frente Unitario de los Trabajadores del 17 de septiembre de 1986 o la huelga el 1 de julio de 1988, en que participaron agrupaciones de trabajadores y nacionalidades indígenas, las cuales se asegura habrían sido violentamente dispersadas. Aun cuando se considera que León Febrés Cordero actuó con dureza e injustamente en muchas de las ocasiones, hay un hecho que es totalmente irrefutable: pudo acabar con la delincuencia, y eso era algo que se palpaba en las calles, y la mayoría de los ecuatorianos que recuerda que el gobierno así lo asegura. Ahora bien, lo que te acabo de mencionar, lo que afirma este policía, que el 95% de las personas detenidas eran inocentes, es algo que para mí no tiene fundamentos. Si bien es cierto que no se puede negar que evidentemente el escuadrón cometió actos realmente injustos, decir que León Febrés Cordero solo capturaba a personas inocentes no tenía ningún sentido, puesto que todos sabían que Guayaquil, sobre todo, estaba viviendo una ola de criminalidad terrible, sin contar el resto del país. Entonces, ¿qué sentido tendría acusar a León Febrés Cordero de que este escuadrón era violento y que cometía injusticias con todos los ciudadanos de a pie? Es sencillo. Al igual que sucede en Ecuador a día de hoy, uno de los países más violentos de todo el mundo, el presidente Daniel Noboa fue criticado duramente, supuestamente por haber vulnerado los derechos humanos de estos delincuentes que salen a las calles a acabar con la vida de personas inocentes, que por ejemplo secuestraron un canal de televisión sin importar absolutamente nada,
que día a día cometen actos terroristas y vandálicos que mantienen sumido y en la desesperanza al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué motivo los derechos humanos saltan cuando es para defender a los delincuentes, a quienes atentan contra la soberanía y la paz de un país? ¿Por qué motivo los derechos humanos internacionales saltaron cuando lo llamaron opresor a Nayib Bukele y llamaron que se estaban violando los derechos de quienes en prisión estaban con justa razón? Esta narrativa nos quiere vender en muchas ocasiones el progresismo y el socialismo en el mundo. Esta narrativa de que hay que respetar los derechos de incluso los más violentos. Es que al parecer para ellos tienen más derechos que nosotros los ciudadanos, que somos honrados, trabajadores y queremos vivir en armonía. Entonces, ¿dónde están los derechos de un taxista que en el Ecuador no solo fue robado por un desadaptado, fue asaltado delante de su hija? Pero esto no le bastó a aquel delincuente, sino que también, luego de robarle, le privó la vida enfrente de su hija. ¿Dónde están los derechos de esta persona que no merecía perder la vida? Indiscutiblemente, el Escuadrón Volante, o también conocido el Escuadrón de la Muerte, del gobierno de León Febres Cordero, pudo haber cometido muchos crímenes y no tiene justificación. Pero evidentemente radicó con el crimen y la violencia en el país. Y lastimosamente se nos ha querido, y a día de hoy también, vender la narrativa de que todos tienen derechos humanos, aún los peores y más nefastos seres que estén conformando una sociedad. Como ya te mencioné, no justifico los crímenes que se puedan haber dado en el gobierno de León Febres Cordero, pero tampoco es justificable que las organizaciones internacionales de los derechos humanos quieran pretender que se trate con total respeto, que no se les vulnere los derechos a aquellos delincuentes y desadaptados que lo único que hacen es sembrar el terror y el caos. Porque los derechos deben ser para los humanos y ellos no lo son. Este video no es un video políticamente correcto. Intenté dar mi punto de vista, aunque sé que me puedo enfrentar a bastantes comentarios en los que se me puede atacar por mis posturas. Aún así pienso que es importante dar mi opinión. Ahora quisiera saber la tuya en la caja de comentarios. ¿Piensas que existen países violentos en donde se necesitaría un mandatario como León Febres Cordero, que acabó con la delincuencia en un periodo de tiempo récord? Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que la forma en la que puedes ayudar al crecimiento del canal es dando like, suscribiéndote y activar la campana de notificaciones. Si quieres que hable sobre el caso de los hermanos Restrepo, que sin lugar a dudas fue por mucho el caso más injusto que se dio en el gobierno de León Febres Cordero, también déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás.